Hola, qué bueno encontrarnos para este análisis profundo de un material que, la verdad, da para pensar bastante. Hoy le damos una mirada, pues, a la lección 7 de Escuela Sabática para Jóvenes, esa que se mete con el capítulo 9 del libro de Josué. Y bueno, nuestra fuente es el folleto mismo, ¿no? Así que nos vamos a centrar en esa perspectiva. La idea, exprimir esta historia que es medio enredada, ¿no? La de Josué y los Gabonitas, y ver qué nos dice hoy, sobre todo a nosotros, como jóvenes, sobre cómo nos acercamos a Dios, a Jesús. ¿Qué pasa cuando la embarramos, o cuando otros nos quieren jugar chueco? Hay unas lecciones bien potentes escondidas aquí. El corazón de la historia, mira, es un engaño. ¿Han visto esos videos virales, no? De gente metiendo la pata, pero así, a lo grande. Ya, imaginen algo así, pero con los líderes de toda una nación. Lo interesante, y esto es algo que yo valoro un montón de la Biblia, es que no maquilla las cosas. A diferencia de cómo a veces se manejan los errores hoy, ¿no? Que se trata de esconder. Aquí se cuenta el fallo. El fallo de los líderes, de los héroes, tal cual. Y eso, aunque suene fuerte, es bacán. De verdad es bacán porque nos enseña un montón. Así que arranquemos a desmenuzar esto. A ver, pongámonos en contexto rapidito. Israel venía de triunfos que sonaban fuerte, ¿no? Jericó, Ai, las noticias corrían, obvio, y los pueblos cananeos estaban, con miedo, es comprensible. La mayoría dice, ya, hay que unirnos para pelear. Pero un grupo, los Gabonitas, que ojo, no eran cualquier cosa, Josué 10 dice que eran guerreros respetados, hombres valientes, ellos eligen otro camino, uno totalmente diferente. La finta, el engaño, se mandan con toda una producción teatral, así, tal cual. Aparecen ante Josué, ante los líderes israelitas, con ropa gastada, sandalias hechas trizas, pan duro, mohoso, o sea, todo un montaje. ¿Para qué? Para aparentar que venían de un lugar lejísimos. El objetivo era claro: conseguir que Israel haga un pacto de paz con ellos. Y ellos sabían perfectamente que Dios les había dicho clarito: no hagan tratados con sus vecinos cananeos. Eso está en Deuteronomio 7. Lo sabían. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Preguntarnos por qué. ¿Por qué eligen mentir? El miedo es un factor obvio, claro que sí, tenían miedo de ser destruidos, pero el material de estudio sugiere algo más profundo. Quizás tenían una imagen distorsionada del Dios de Israel. ¿Cómo así? A lo mejor pensaban que era como los dioses que ellos conocían, pues. ¿Cómo eran esos dioses? Caprichosos, iracundos, alguien a quien tienes que aplacar con sacrificios o, en este caso, engañar para sobrevivir. Quizás no se les ocurrió pensar que este Dios pudiera ser diferente, que pudiera ser, como dice Deuteronomio 10, un Dios justo, que ama al extranjero y le da pan y vestido. O sea, como que veían el poder nomás. Las victorias de Israel eran, innegables, ¿no? Pero quizá no captaban la otra cara. Exacto. La misericordia, la bondad de Dios. Pensaban más en cómo evitar que los destruyan que en cómo acercarse de verdad. Justo eso. Y eso pues nos lanza una pregunta directa a nosotros hoy, ¿no? ¿Cómo la imagen que tenemos de Dios, de Jesús, afecta la manera en que nos relacionamos con Él? Nos pasa a veces que sentimos que tenemos que, como los gabaonitas con su disfraz, presentar un buen caso. Quizá no con pan mozo, ¿no? Pero sí con una lista de nuestras buenas acciones o tratando de esconder nuestras fallas, en lugar de acercarnos con confianza, sabiendo que Él conoce todo, y aún así nos ofrece su gracia. Nos cuesta creer que su bondad es más grande que su poder o que van juntas. Es fuerte pensar eso, ¿no? Que nuestra propia idea de Dios puede llevarnos a usar disfraces al acercarnos a Él. Ahora, volviendo a la historia, ¿qué pasó con los líderes de Israel? ¿Se comieron el cuento así nomás, al toque? Bueno, no del todo al principio. La Biblia es honesta en eso también. Josué 9, versículo 7, muestra que tuvieron sus dudas. Les preguntaron de frente, ¿y qué tal si ustedes viven aquí nomás, entre nosotros? O sea, hubo una sospecha inicial. Claro, un momento de cautela. ¿Usaron su criterio o no? Sí, usaron su criterio humano, su experiencia. Claro. Y uno pensaría, después de lo que pasó en Jai, donde cayeron justamente por confiar en su propia evaluación, uno pensaría que estarían más alertas, ¿no? ¿Qué falló entonces, si sospecharon?
Ahí está el detalle crucial que la lección subraya, y que está en el versículo 14. Dice, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ah, Probaron la evidencia física, ¿no? El pan supuestamente viejo, pero omitieron el paso más importante. no preguntaron a Dios. Exacto. No consultaron a Jehová. Se dejaron llevar por la insistencia de los gabionitas, por la apariencia, que era convincente, hay que decirlo, y tomaron una decisión trascendental: hacer un pacto de paz y jurar en nombre de Dios, sin buscar la dirección divina. Se apuraron, pues. Confiaron en su juicio, quizás la presión del momento, o la aparente sinceridad de los otros. Y ¡zas! Metieron la pata. Feo. Es un patrón, ¿no? Un patrón de autosuficiencia que ya había asomado antes. Confiar más en la propia inteligencia, en la evaluación de las circunstancias, que en la sabiduría y la guía de Dios. ¿Y las consecuencias? No se hicieron esperar. 3 días después, como dice el versículo 16, ¡pum!, se destapó toda la mentira. Imagina el escenario. La gente se entera y, obvio, murmura contra sus líderes. El versículo 18 lo dice. Claro, la credibilidad de Josué y los ancianos, que venían de tremendas victorias, queda golpeada. Totalmente. Es increíble, ¿no? Como una decisión apurada, sin esa pausa para buscar a Dios, puede generar tanto problema. Y es súper aplicable en nuestra vida, ¿verdad? Pienso en las decisiones que tomamos como jóvenes. Qué estudiar, con quién empezar una relación, qué chamba aceptar. ¿Cuántas veces la presión, las ganas de resolver algo ya, o simplemente creer que, ya, yo sé, nos lleva a actuar sin realmente preguntarle a Dios, Ajá, sin orar en serio sobre el camino a seguir, sobre las implicaciones futuras? totalmente. La historia es una advertencia potente contra esa trampa de la autosuficiencia espiritual. Nos recuerda la necesidad vital de detenernos, de buscar esa sabiduría que viene de lo alto, especialmente antes de comprometernos, Ujú. antes de dar nuestra palabra, antes de firmar algo que nos ate a largo plazo. No es que no usemos nuestro juicio, ojo, Claro, claro. sino de someterlo a la guía de Dios. Eso es. Bien, bien. Entonces se descubre el engaño, la gente está molesta, con justa razón, y quieren anular el pacto. Lógico. ¿Qué hacen los líderes ahora? ¿Se lavan las manos? Dicen a su, nos engañaron, sorry. Aquí viene otro punto clave de la historia. Bien interesante. A pesar de la presión de la gente y de que efectivamente los engañaron, los líderes toman una postura firme. En el versículo 19 dicen, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Wow. Decidieron honrar el juramento hecho en el nombre de Dios, aunque se basó en una mentira. O sea que, a pesar del error inicial de no consultar, ahora priorizan mantener la palabra dada ante Dios. ¡Qué fuerte! Pero, ¿eso significa que los gabonitas se salieron con la suya nomás? ¿Sin consecuencias? No exactamente. Hubo consecuencias, claro que sí. No los mataron cumpliendo así el juramento de paz que habían hecho. Pero Josué les dice clarito, por su engaño quedan bajo maldición y son destinados a ser siervos permanentes, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. O sea, su mentira tuvo un costo. Un costo real y duradero. Así es. Entiendo, es un equilibrio complejo, ¿no? Por un lado, la integridad de cumplir un juramento hecho en nombre de Dios. Exacto, Y por otro, las consecuencias del engaño que no se pueden borrar. exacto. Y aquí hay varias capas para analizar. Mira, primero, el valor de la palabra empeñada, sobre todo cuando se invoca el nombre de Dios. El Salmo 15, versículo 4, alaba a quien, aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es fuerte eso. Sí, y el material de Elena G. de White que cita la lección refuerza esto. Un juramento solemne, siempre que no te obligue a hacer algo malo, a pecar, debe ser respetado. La palabra tiene un peso sagrado en la Biblia, ¿no? Y un juramento ante Dios más todavía. Entender esto ayuda a ver por qué los líderes sintieron esa obligación tan fuerte. No era una simple promesa, era un voto ante Dios mismo. ¿Tiene sentido? Romper ese juramento hubiera sido también una ofensa contra Dios, ¿no? Y además, hubiera dañado su testimonio frente a las otras naciones. Precisamente. Pero como decías, también está el lado de la justicia y las consecuencias. El engaño no quedó impune. La servidumbre fue el precio que pagaron los gabonitas. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? Claro,
¿Qué hubiera pasado si hubieran sido honestos? Si hubieran elegido la verdad. Pensemos en Rahab allá en Jericó. Ella actuó con fe, con sinceridad, y fue incorporada plenamente al pueblo de Israel. ¿Verdad? Las leyes de Israel, como Levítico 19 o Números 15, indicaban cómo tratar con justicia y acoger al extranjero que quisiera vivir entre ellos bajo las leyes de Dios. Quizás, si los gabaonitas hubieran sido valientes y sinceros, hubieran encontrado una recepción mucho más plena, mucho más libre. Su mentira les aseguró la vida, sí, pero les costó la libertad completa y una integración más profunda. Esto resalta cuánto valora Dios la honestidad y cuánto detesta la mentira. La verdad, aunque a veces parezca más riesgosa al principio, a la larga abre mejores puertas. Me sigue impactando esa honestidad de la Biblia, de verdad, al contar las fallas de sus protagonistas. Josué es una figura enorme, un líder escogido por Dios. Y aún así, se relata su error, sin filtros. No intentan limpiar su imagen, como se hace a veces. En un mundo donde vemos tanto esfuerzo por proyectar perfección, por esconder los errores, esta transparencia bíblica es súper refrescante. Sí, sí. Le da una credibilidad tremenda. Te hace sentir que puedes conectar con estas historias, porque son reales. Totalmente de acuerdo. Esa honestidad es fundamental. Y nos prepara para entender el problema de fondo. Que el engaño no es solo un incidente aislado. ¡No! Es algo más profundo. La lección conecta esto con la raíz misma del engaño. Por un lado, señala a Satanás, a quien Jesús mismo llama padre de mentira en Juan 8. Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Fuerte. Nos mentimos a nosotros mismos, justificamos nuestras acciones y mentimos a los demás. Los gabaonistas mintieron por miedo. Los israelitas se autoengañaron con su autosuficiencia. Es parte de nuestra condición humana afectada por el pecado. Entonces, estamos rodeados de engaño. Viene de afuera y también nace de adentro. ¿Cuál es la salida? ¿Cómo manejamos esto? Aquí es donde la lección apunta a la solución definitiva. Jesús. Él es una afirmación que es el centro de todo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate bien, ¿ah? No dice que Él enseña la verdad o muestra un camino hacia la verdad. Dice que Él es la verdad. Eres la verdad. La verdad última no es un concepto filosófico ni un conjunto de reglas, aunque sean importantes. La verdad es una persona, Jesucristo. Juan en su Evangelio dice que cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. ¿Y esa verdad, que es Jesús mismo? Tiene un poder liberador. Él dijo en Juan 8, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado sí, pero en este contexto que hablamos, específicamente libres del poder del engaño, ¿no? Exacto. Libres de las mentiras que nos creemos sobre nosotros mismos. Esas voces que dicen, no eres suficiente, Dios no te puede perdonar, tienes que ganarte su amor. Libres de las mentiras que creemos sobre Dios, como quizás creían los gabonitas, que era solo un Dios de poder implacable. Libres de la necesidad de usar disfraces para acercarnos a Él. Qué liberador suena eso. Es que lo es. Conocer a Jesús como la verdad, principalmente a través de la Biblia, que da testimonio de Él, como dice Juan 5. Eso es lo que empieza a desmontar esas mentiras. Entonces, abrazar a Jesús como la verdad no es solo aceptar un dato, una idea. Es entrar en una relación que nos transforma desde adentro. Ajá. Cambia cómo nos vemos, cómo vemos a Dios y por lo tanto cómo nos acercamos a Él. Ya no desde el miedo que lleva a la mentira como los gabaonitas, ni desde la autosuficiencia que lleva al error como los líderes de Israel, sino desde la autenticidad, esa que nace de sabernos conocidos y amados por la verdad misma. Precisamente. En un tiempo donde se habla tanto de mi verdad, ¿no? Mi verdad personal, subjetiva, la propuesta cristiana es radical. Hay una verdad objetiva e encarnada en Jesús, y esa verdad es la que realmente libera. Vivir en esa verdad cambia todo. Nuestras decisiones, nuestras relaciones y sobre todo nuestra relación con Dios. Nos permite quitarnos las máscaras.
Wow, definitivamente esta historia de Josué 9 da para mucho, ¿ah? Recapitulando un poco las ideas fuertes que hemos conversado, vimos la importancia crítica de buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes, para no caer en esa trampa de la autosuficiencia, como le pasó a Israel. Ujú. También reflexionamos sobre el valor de la integridad, ¿no? De cumplir nuestra palabra, incluso cuando duele, como hicieron los líderes al final, aunque sin olvidar que el engaño siempre trae consecuencias. Siempre. Analizamos cómo una idea equivocada de Dios puede llevarnos a acercarnos con miedo, con estrategias humanas, como los gabaonitas con su disfraz. Pero el corazón de todo es reconocer que el engaño, el propio y el ajeno, es un problema real y profundo. Y la gran noticia, la buena nueva, es que Jesús se presenta como la verdad que nos libera de ese engaño. Él es la respuesta. Acercarnos a Dios no se trata de fabricar una buena apariencia o de confiar ciegamente en nuestro propio juicio. Se trata de venir a Jesús con honestidad, reconociendo nuestras fallas, nuestras dudas, nuestros miedos, confiando en su gracia y aferrándonos a Él como la verdad que nos limpia, nos guía y nos hace libres para vivir auténticamente. Y para dejar algo picando, ¿no? Algo en qué seguir pensando, retomando una pregunta de la lección. Si los gabaonitas usaron un disfraz físico para acercarse por miedo y engaño, ¿qué disfraces podríamos estar usando nosotros hoy? Quizá sin darnos cuenta, al intentar acercarnos a Jesús. Tal vez la máscara de "lo tengo todo bajo control", la de la perfección religiosa, o incluso la del cinismo para no parecer muy creyente. Qué buena pregunta. ¿Cómo el encontrarnos cara a cara con Jesús como la verdad personal puede ayudarnos a identificar y soltar esos disfraces? ¿Cómo permite eso una conexión real, sincera y transformadora con Él? Tremenda pregunta para llevarnos. De verdad, gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un gusto explorar juntos estas ideas. Nos encontramos en la próxima.